Piensa en esto. Estás tranquilamente viendo la tele o caminando por la calle, y de repente, ¡boom!, la Tierra decide parar. Todo lo que conocemos se va al traste en cuestión de segundos. Para que te hagas una idea, ahora mismo estás viajando con la rotación de la Tierra a unos 1600 km por hora si vives cerca del Ecuador. Sí, estás literalmente montado en un planeta que no para de girar. Pero si ese movimiento se detuviera de golpe, ¿qué pasaría? Spoiler, nada bueno. Quédate con Why Not, porque lo que estás a punto de descubrir hará que nunca vuelvas a mirar al suelo igual. Si la Tierra deja de girar de golpe, lo primero que pasa es que todo sale volando. Así, tal cual. Edificios, coches, personas, océanos, todo lo que no esté bien pegado al suelo seguiría moviéndose a 1600 km por hora, la misma velocidad a la que giraba el planeta. Imagina ir en un coche a toda pastilla y que alguien frene de golpe. Tú seguirías volando, ¿no? Pues eso, pero a nivel planeta. Piensa en las ciudades. Los edificios no aguantarían ni un segundo. Literalmente se caerían a pedazos por la fuerza. Los coches saldrían disparados como si fueran balas, y bueno, tú probablemente no durarías mucho más. Si tienes suerte, quizá te quedes pegado a algo antes de salir volando. Pero los océanos... ¡Ay, los océanos! El agua no se queda tranquila. Ahora mismo, la rotación de la Tierra hace que los océanos estén empujados hacia el Ecuador, pero si la Tierra para, esa fuerza desaparece. ¿Qué pasa entonces? Que el agua empieza a moverse hacia los polos. Hablamos de tsunamis gigantes, pero no de unos cuantos metros. Estas olas serían del tamaño de montañas, arrasando todo lo que encuentren a su paso. Ciudades costeras como Nueva York o Tokio desaparecerían en minutos. Y las zonas más alejadas del mar tampoco estarían a salvo, porque el agua llegaría hasta allí. ¿Y qué pasa bajo tierra? Bueno, el núcleo de la Tierra también dejaría de moverse. Esto liberaría una cantidad de energía tan brutal que los terremotos y las erupciones volcánicas serían cosa de todos los días. Literalmente, el planeta empezaría a romperse por dentro. Pero aquí viene lo más heavy. Después de que todo se caiga, explote o se inunde, el planeta quedaría dividido entre dos extremos. Un lado con luz eterna y otro donde nunca volvería a amanecer. Sin rotación, la Tierra dejaría de tener días y noches. Un lado del planeta quedaría siempre bajo el sol, mientras que el otro estaría sumido en una noche perpetua. El lado iluminado se convertiría en un horno. Hablamos de temperaturas de 150 grados Celsius o más, suficientes para que los océanos empiecen a evaporarse. Todo el agua del mar subiría al cielo formando nubes gigantescas. Pero no te emociones pensando que llovería. Esas nubes solo generarían tormentas eléctricas brutales, con rayos cayendo constantemente. Vivir en este lado sería como estar en una sartén al fuego, pero con rayos y explosiones por todos lados. Mientras tanto, en el lado oscuro, la cosa no mejora. Sin la luz del sol, las temperaturas caerían por debajo de los menos 100 grados Celsius. Todo se congelaría en cuestión de horas. Océanos, ríos, incluso el aire sentirías que se congela en tu cara. Ciudades enteras quedarían enterradas bajo capas de hielo tan gruesas que harían que la Antártida pareciera un balneario. Y aquí es donde se pone peor. Sin rotación, la atmósfera de la Tierra también se volvería loca. Los vientos, que normalmente se forman por el giro del planeta, intentarían compensar el calor del lado soleado con el frío del lado oscuro. ¿Qué significa eso? Huracanes. Pero no los huracanes normales que conocemos. Estos serían tormentas globales, con vientos tan rápidos que arrancarían lo poco que quede en pie. Ahora imagina esto. La única zona habitable sería una pequeña franja entre el lado soleado y el oscuro, donde las temperaturas serían más moderadas. Pero claro, vivir ahí no sería nada fácil. Tormentas, vientos, cambios de temperatura constantes. Sería como intentar acampar en medio de un desastre natural que no termina nunca. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere hacerse. Si esto pasa, ¿dónde te esconderías? Porque quedarse en la superficie no parece una opción muy buena. Cuando la Tierra deja de rotar, no solo el clima y la atmósfera se vuelven un caos, sino que los océanos, que son básicamente el 70% del planeta, se convierten en protagonistas de una transformación brutal. Como mencionamos antes, el agua, sin la fuerza centrífuga que la mantiene empujada hacia el Ecuador, comenzaría a moverse hacia los polos. ¿Qué significa esto? Que el Ecuador se secaría casi por completo. Lo que hoy son mares tropicales, como el Caribe o el Océano Índico, se convertirían en vastos desiertos tan secos y áridos como el Sahara. Ahora imagínate esto. Ciudades costeras como Miami o Río de Janeiro no solo desaparecerían bajo el agua, sino que también quedarían a miles de kilómetros del nuevo nivel del mar. Mientras tanto, los polos tendrían nuevos supermares, océanos gigantescos donde antes solo había hielo y tundra.
Pero esto no es lo peor. Con el peso del agua moviéndose hacia los polos, el equilibrio de la Tierra cambiaría. La corteza terrestre empezaría a hundirse en algunos lugares y a levantarse en otros. Montañas enteras podrían colapsar, mientras que nuevas cordilleras surgirían en el fondo de los océanos. En pocas palabras, el mapa del mundo sería irreconocible. ¿Y qué pasaría con los continentes? Zonas bajas como los Países Bajos o Bangladesh desaparecerían para siempre, mientras que regiones montañosas como los Andes o el Himalaya se convertirían en los pocos refugios donde podría sobrevivir algo de vida. Eso sí, no te imagines que será fácil llegar allí, con los océanos en movimiento y terremotos constantes. Moverte por este nuevo mundo sería como intentar correr sobre una cinta que nunca para de cambiar de velocidad. Y aquí surge la pregunta que no deja de rondar. ¿Podría la humanidad adaptarse a un planeta donde los océanos no están donde deberían? Si pensabas que los océanos eran un problema, espera a escuchar lo que pasaría con la atmósfera. Nuestra atmósfera está acostumbrada a la rotación de la Tierra. De hecho, muchos de los vientos y corrientes que conocemos, como los alisios o los monzones, existen gracias a ese movimiento. Sin rotación, todo cambia. Primero, los vientos que conocemos se detendrían, pero no porque todo se calme, sino porque darían paso a corrientes gigantescas que viajarían entre el lado soleado y el lado oscuro. Hablamos de tormentas permanentes con vientos que podrían superar los 1000 km por hora. Para que te hagas una idea, el huracán más potente registrado en la Tierra, con vientos de unos 300 km por hora, sería un simple brisita comparado con esto. Además, la presión atmosférica también cambiaría. En el lado iluminado, el calor del sol haría que el aire se expandiera y subiera, creando un vacío que atraería aire frío del lado oscuro. Pero ese aire frío no llegaría tranquilamente. Lo haría como una ráfaga congelante, lo suficientemente fuerte como para arrasar con todo a su paso. Es como si el planeta entero estuviera atrapado en un ventilador gigante que nunca deja de soplar. ¿Y qué pasa con el oxígeno? Bueno, sin una atmósfera estable, sería casi imposible garantizar que el oxígeno llegue donde lo necesitamos. En el lado oscuro, la falta de calor haría que los gases se condensaran y se quedaran cerca del suelo, mientras que en el lado iluminado, el calor extremo podría descomponer ciertos compuestos esenciales para la vida. En resumen, respirar se convertiría en un lujo que muy pocos podrían permitirse. Ahora imagina esto: si alguna vez lográramos construir refugios para protegernos de estos vientos y cambios de presión, necesitaríamos tecnologías tan avanzadas que parecerían sacadas de una película de ciencia ficción. Pero incluso con eso, ¿cómo podríamos sobrevivir en un planeta donde el aire mismo parece querer destruirnos? La humanidad no sería la única afectada por la detención de la rotación de la Tierra. La vida animal y vegetal también enfrentaría su propio apocalipsis. Piensa en esto. Todos los ecosistemas dependen del ritmo natural del día y la noche. La fotosíntesis, el comportamiento de los animales, los ciclos de reproducción. Todo está sincronizado con el giro del planeta. Sin rotación, sería como si alguien apagara el reloj biológico del planeta entero. En el lado soleado, los animales no durarían mucho. Con temperaturas de 150 grados Celsius o más, cualquier forma de vida se cocinaría literalmente al aire libre. Los árboles, que ahora nos dan sombra y oxígeno, se marchitarían en cuestión de días. Los ríos y lagos se evaporarían rápidamente, dejando tras de sí desiertos estériles donde antes había selvas y praderas. Imagina la selva amazónica transformándose en un páramo seco y agrietado, sin rastro de la biodiversidad que conocemos hoy. En el lado oscuro, el problema sería completamente opuesto. Los animales que dependen de temperaturas cálidas o estables no sobrevivirían al frío extremo. Incluso especies adaptadas al frío, como los osos polares o los pingüinos, se enfrentarían a temperaturas tan bajas que ni siquiera ellos podrían soportarlas. Los océanos congelados enterrarían a la mayoría de las criaturas marinas, dejando solo a algunos organismos microscópicos que tal vez encontrarían formas de sobrevivir bajo el hielo. ¿Y qué pasa con las aves migratorias? Bueno, olvídate de esas impresionantes formaciones en V que cruzan los cielos cada temporada. Sin estaciones y con un clima tan extremo, sus rutas migratorias ya no tendrían sentido. La mayoría de las especies simplemente desaparecerían, y el equilibrio natural de los ecosistemas se derrumbaría por completo. Aquí surge una pregunta inquietante. Si la naturaleza misma no puede adaptarse a este nuevo mundo, ¿cómo podría la humanidad, que depende de ella para todo, sobrevivir a largo plazo? A estas alturas, es evidente que la humanidad no podría sobrevivir sin tecnología avanzada. Pero la gran pregunta es,
¿Hasta dónde podemos llevar nuestra tecnología en un mundo que parece estar en nuestra contra? Para empezar, necesitaríamos construir ciudades subterráneas completamente autosuficientes. Estas ciudades tendrían que ser lo suficientemente profundas como para protegernos de los vientos huracanados, el calor extremo del lado soleado y el frío mortal del lado oscuro. Hablamos de búnkeres que no solo alberguen a miles de personas, sino que también incluyan sistemas para generar oxígeno, agua potable y alimentos. Serían como versiones gigantescas de los invernaderos que usamos para colonizar Marte en simulaciones, pero diseñados para un planeta que ya no quiere que vivamos en su superficie. Además, la energía sería otro gran problema. Sin luz solar constante, dependeríamos de reactores nucleares o geotérmicos para alimentar nuestras ciudades y mantenerlas en funcionamiento. Esto no solo sería caro y complicado, sino que también limitaría cuántas personas podrían tener acceso a estos refugios. No habría espacio ni recursos para todos, lo que probablemente llevaría a conflictos globales por quién tiene derecho a sobrevivir. Pero hay un problema aún más grande. La tecnología no es perfecta. Los sistemas de soporte vital podrían fallar, los recursos podrían agotarse, y eventualmente, las propias ciudades subterráneas podrían volverse inhabitables. Si la Tierra se vuelve tan hostil que incluso la tecnología más avanzada no puede mantenernos a salvo, nos enfrentaríamos a una pregunta existencial. ¿Es el momento de abandonar nuestro planeta? Y aquí viene el dilema final. Si no podemos sobrevivir en la Tierra, ¿seríamos capaces de construir naves espaciales lo suficientemente grandes como para llevar a toda la humanidad a un nuevo hogar en otro lugar del universo? ¿O estaríamos destinados a convertirnos en una especie que desapareció porque no supo adaptarse a su propio planeta? Entonces, ¿qué pasa si la Tierra deja de rotar? Lo que queda claro es que nuestra vida, tal como la conocemos, desaparecería. La humanidad enfrentaría un caos total, océanos moviéndose como tsunamis gigantes, un lado del planeta ardiendo bajo el sol, el otro congelado en la oscuridad eterna, y una atmósfera que parecería empeñada en destruirnos. Adaptarse sería casi imposible, y la tecnología, aunque increíble, tendría sus límites. Pero hay algo que siempre ha definido a los humanos: nuestra capacidad para superar lo imposible. Quizá algún día tengamos la tecnología para sobrevivir en este tipo de escenario, o incluso para buscar un nuevo hogar en las estrellas. Hasta entonces, lo mejor que podemos hacer es cuidar este pequeño planeta que todavía gira y nos mantiene vivos. Y si te ha gustado este viaje al caos, suscríbete a Why Not. Aquí siempre exploramos los qué pasaría si, más locos y sorprendentes que te hacen ver el mundo de una forma completamente nueva. Nos vemos en el próximo video.